Ya digo, un acto de autodefensa muchas veces subconsciente baja un poco la presión de la opresión sobre ti. Me ha pasado, porque he vivido aquí en Madrid, no lo quiero recordar los peores años de mi vida, y yo estaba hablando algo serio de filosofía y el de al lado mía con una sonrisita descojonante. Y yo, cabrón, si yo estoy contando un chiste, ríete, pero te estoy hablando en serio, estás descojonando en mi cara, me estás tomando, o sea, es que te parto la puta cara. ¿Sabes? Que eso no me hace gracia, eso no mola nada. No nos debemos creer mejores que nadie, pero sobre todo no nos tenemos que creer peores que nadie, no hay contar vergüenza ninguna. Lo que sí tenemos que, sobre todo ya no vergüenza, lo que no tenemos que caer en el síndrome del colonizado y pensar que yo soy andaluz, pero cuando me voy a una entrevista de trabajo me pongo a hablar como si fuera de Burgos. Niño pronuncia bien, niño vocaliza, el andaluz es de vago, el andaluz es de maleante, el andaluz es de trápala, el andaluz es de cateto, el fefeo es de cateto, el jejeo ni te digo, Si te parece, vamos a hablar un poco de lo que es el andaluz y su identidad, ¿vale? Que ya hemos estado hablando mucho de él, pero bueno, vamos a enfocarnos un poco a ese andaluz y a esa identidad. Entonces, lo primero, así a grandes rasgos, ¿tú crees que el andaluz transmite buen rollo? Es una pregunta peligrosa, es una pregunta muy peligrosa. Hago la percepción fuera de Andalucía, por supuesto. En plan, estamos fuera de Andalucía, fuera de nuestra tierra y, oye, la percepción es tuya. Yo te devuelvo la pregunta. ¿Tú crees que una lengua debería solo transmitir buen rollo? El problema no es que transmita buen rollo, una lengua no tiene que transmitir buen rollo, una lengua pues transmitirá buen rollo cuando sea el momento de buen rollo y transmitirá mal rollo cuando sea el momento de mal rollo. El problema es que nos asocian con unos payasos y con unos chistosos. Entonces, el problema, el andaluz yo no creo que sea una lengua más humorística que ninguna otra. A mí, por ejemplo, el humor inglés, yo me descojono con el humor inglés. Yo no sé si a mí me molesta que se asocie el andaluz con algo gracioso. Que eso no significa que no seamos graciosos. O sea, esto como si a mí no me molesta que el andaluz sea asociado a palmas y a lunares y a asadones. Está muy bien, pero no solo. Las Palmas pues, también somos técnicos, ¿no? Somos matemática, física, arquitecta, informática, economista. O sea que el andaluz no solamente poeta y bailadora. El problema no es que. El problema, más que. El problema que dé buen rollo. Yo creo que es una cuestión muy peligrosa, porque al final, cuando nos han tenido a los andaluces cual monos de feria, un libro muy interesante se llama El españolismo sonriente, que habla de Rodríguez y Llana, que habla precisamente de eso. El problema es que nos han esto es una opinión muy política, muy personal, por mi parte, pero es la que creo. Para mí España es un proyecto colonial e imperialista que realmente es un Estado castellano, o sea, un proyecto imperialista castellano. Andalucía es una colonia de Castilla y Cataluña es otra colonia de Castilla y Galicia es otra colonia de Castilla y Euskal Herria es otra colonia de Castilla. Habrá quien esté de acuerdo con lo que yo diga y habrá quien no esté de acuerdo, pero es mi manera de ver las cosas. De hecho, cuando dicen usted qué idioma habla, castellano. Si tú no eres de Castilla, coño, eres andaluz, coño, por algo será. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre no es porque el caso español, castellano, sea más malo que ningún otro, lo hacen todos los imperios, lo hacen con sus colonias, que lo que hacen es hacer lo que se llama un extractivismo epistemológico, que es básicamente coger la cultura de lo que han conquistado, se la apropian y la hacen suya, y después le dicen al que han conquistado que su cultura la subalternizan, ¿no? la inferiorizan. Hombre, ¿cuántas veces no nos han dicho, andaluz, qué gracioso, cuéntate un chiste? Y yo, tu puñetero padre, ¿no? El problema no es que a mí no tengo ningún problema con que dé un buen rollo. A mí el problema es con que se creen que somos unos puñeteros monos de feria. Porque es que nosotros, además de contar chistes, también podemos hablar en serio. Y parece que los andaluces no se puede hablar de cuántica en andaluz, no se puede hablar de filosofía en andaluz. Entonces, el problema no es que hagamos gracia, el problema es que solo estemos para hacer gracia. Con eso tengo un gran problema. ¿Por qué? Pues como te he dicho antes, ¿qué pasa? Por hablar andaluz ya no puedo hablar más idiomas. Pues soy doctor nabo, ¿o qué? Bueno, esa era otra cosa que quería preguntarte. ¿Crees que el andaluz tiene que sentirse avergonzado por algo?
No, es que, es que yo no creo, la típica frase solo se comenta mucho, ¿no? Es que los andaluces sois unos, y creo que afortunadamente con el movimiento de los últimos años ya estamos luchando bastante fuerte contra eso, y bueno, este proyecto en particular, que somos unos acomplejados los andaluces, ¿no? No es complejo, se llama síndrome del colonizado, que lo describió Frantz Fanon en su obra, un psiquiatra martiniqués, ¿no? Que cuando los franceses conquistan las colonias de Martinica en el Caribe, pues los negros que se han llevado allí como esclavos al final acaban abandonando su propia cultura africana y acaban intentando parecerse o quererse parecer a los franceses, ¿no? Los martiniqueses negros que leen en sus libros de texto nuestros antepasados los galos. Coño, nuestros antepasados los galos, coño, negro multisón, tú vendrás de Nigeria o de Ghana o de la tribu que sea, pero de los galos seguro que no, ¿no? Y entonces esto lo que dice es que es en un proceso psicológico de autodefensa, cuando a ti te oprimen, tú para evitar ser oprimido, lo que haces es que adoptas la cultura del que te oprime como propia, para de alguna manera, ya digo, un acto de autodefensa muchas veces subconsciente, bajar un poco la presión de la opresión sobre ti. Yo creo que lo que nos pasa a los andaluces, o sea, si cada vez que hablas en andaluz se ríen en tu cara, porque a mí me ha pasado, cuando yo viví 2 años en Madrid, no lo quiero ni recordar, los peores años de mi vida, y yo estaba hablando algo serio de filosofía y el de al lado mía con una sonrisita descojonándose, y yo, cabrón, si te estoy contando un chiste, ríete, pero te estoy hablando en serio, estás descojonando en mi cara, me estás tomando, o sea, que te parto la puta cara. ¿Sabes? Que eso no me hace gracia, eso no mola nada. Entonces, los andaluces, no es que no tengamos que avergonzarnos, por supuesto que no tenemos que avergonzarnos de nada. Tenemos que estar orgullosos de nuestra cultura sin infravalorar a nadie. O sea, los andaluces somos tan buenos o tan malos, o tenemos una lengua tan buena o tan mala como cualquier otra. En cada sitio, pues tienen sus cosas. Pues aquí hay salmoreo y en Cataluña hay calzots. Vale. ¿Cuántos cantes hay en Madrid? 2. Autóctonos. Y aquí hay 2, en cualquier pueblo de Huelva tienen 2 cantes autóctonos. Bueno, también porque la historia de los sitios pues, le da una mayor, una menor riqueza cultural. O sea, Madrid era un pueblo que habrá hasta hace 500 años. Pues Cádiz y Sevilla son ciudades bimilenarias, trimilenarias, como poco. Entonces, claro, pues si tú tienes un sustrato cultural, entonces no nos debemos creer mejores que nadie, pero sobre todo no nos tenemos que creer peores que nadie, no vergüenza ninguna. Lo que sí tenemos que, sobre todo ya no vergüenza, lo que no tenemos que caer en el síndrome del colonizado y pensar que yo soy andaluz, pero cuando me voy a una entrevista de trabajo me pongo a hablar como si fuera de Burgos. Bueno. ¿Qué tienes que decirle a esos descendientes de andaluces que reniegan de su antecedente? Bueno, los descendientes no, y sin descendientes, andaluces. Andaluces que cuando te ponen el micrófono, te ponen la alcachofa por delante, de repente tú pareces que ha nacido en León. ¿Y qué te pasa la boquita? ¿Qué le tengo que decir? Pues que lean a Frantz Fanon, que entiendan lo que significa el síndrome del colonizado y que hagan un esfuerzo por utilizar su lengua natural sin ninguna vergüenza ni ningún síndrome, porque lo que están haciendo, pero que también es natural, que no es una cuestión de culpa de esa gente. Es que si tú cada vez estás en el colegio, niño pronuncia bien, niño vocaliza, el andaluz de vago, el andaluz de maleante, el andaluz de trápala, el andaluz de cateto, el ceceo de cateto, el jejeo ni te digo, el ceseo es muy gracioso y está medio aceptado, pero no vaya usted a cesear en un ámbito, en la intimidad, o sea, en la calle y en el banquito, y cuando es usted humorista va a hacer gracia hacer de mono de feria para los castellanos, entonces sí, pues usted habla andaluz, pero no vaya usted a dar una conferencia de filosofía o de física en andaluz, porque eso es inaceptable, porque el andaluz se reserva, ¿no? Como decía Manuel Rodríguez Llana, andaluz non tropo, ¿no? Andaluz, pero solo la puntita, no vaya a querer usted hablar andaluz en todos lados, ¿no?